elementos importantes para la construcción de los acuerdos en negociación. Em, yo creo que nos demoramos más o menos unos 40 minutos y luego pues vamos a tener una sesión de preguntas y también pues preguntas digamos relacionadas con la presentación y luego preguntas relacionadas con de pronto algunos que estén interesados tanto en la especialización como en la maestría en supply o en la de gerencia estratégica. Entonces, lo primero que quisiera pues reflexionar es entender un poco qué es un buen acuerdo de negociación. Entonces, nosotros decimos que un buen acuerdo de negociación es aquel que crea valor para las partes. Y eso implica pues algunas características importantes y es, la primera es que haya una satisfacción mutua entre aquellas, digamos, organizaciones o personas que llegaron al acuerdo. Esto digamos, en términos comunes en nuestro mercado se dice que podamos hacer un gana-gana. Segundo, pues que haya una claridad y precisión sobre esos acuerdos, quiénes tienen ciertos roles y responsabilidades y cómo al final se va a implementar el acuerdo. Que sea un acuerdo viable y realista, es decir, que se pueda cumplir, sobre todo en términos de tiempo. También que sea sostenible, es decir, que el acuerdo no se haga solamente por cortos periodos de tiempo, sino ojalá sea por largos periodos de tiempo, es decir, no sean acuerdos a 3 meses, 6 meses, sino sean con acuerdos que se pueden cumplir transversales en el tiempo. Que tengan legitimidad, que quiere decir que estén alineadas con normas legales y éticas. Y por último, que la relación entre las partes quede fortalecida de manera que haya una cooperación futura entre las partes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a esos acuerdos estratégicos y sostenibles? Pues vamos a hablar de tres elementos puntuales, que son la situación, la estrategia, que es como el procedimiento de cómo llegar a esos acuerdos, y por último, las características que deben tener pues, los negociadores que llegan a estos acuerdos. Entonces, lo primero es, tenemos la situación. Entonces, decimos que cada una de estas situaciones que ustedes ven en la pantalla requieren metodologías diferentes, requieren preparaciones diferentes y requieren una perspectiva de abordaje particular. Por ejemplo, si nosotros tenemos negociaciones comerciales como de compras, ventas y proyectos, entonces vamos a tener metodologías que nos ayuden pues a maximizar la ganancia entre las partes, que estos stakeholders de alguna manera cooperen y creen valor. También nosotros, bueno, contarles un poco que yo doy la materia de negociación bilateral, que es la primera negociación que se ve tanto en la especialización como en las maestrías. Y allí también tenemos un elemento bien interesante de valor que son negociaciones personales como la negociación salarial, que es, digamos, un elemento muy importante hoy en la vida profesional, porque esa negociación incluye cuánto voy a ganar yo en mi nuevo puesto, pero también qué beneficios podría tener. Entonces, diferente una negociación comercial, así es una negociación personal, o si son negociaciones colectivas como sindicatos o comunidades, o negociaciones que tengan un aspecto difícil, como que tengan algún elemento de conflicto o algún negociador, digamos, o una situación que amerite, pues que sea, que esté en crisis y que amerite, digamos, un abordaje diferente. Entonces, debemos coger esa situación y lo ideal es que hagamos una preparación. ¿Qué preparamos en la negociación? Valoramos el contexto, mi parte y la contraparte. Cuando hablamos de valorar mi parte y la contraparte, hablamos de algunos elementos como las metas que tienen las partes, cuáles son los intereses, es decir, por qué van a la mesa de negociación, cuáles son los criterios para valorar lo negociado, es decir, tener un estándar para poder valorar lo negociado y poder hacer un acuerdo justo. Y por último, cuáles son las alternativas, es decir,
¿qué pasa si se me daña esta mesa de negociación? ¿Cómo puedo yo tener recursos para lograr mis objetivos sin esta mesa? Cuando nosotros preparamos, eh, tenemos un impacto bastante positivo porque somos capaces de entender esa situación, qué valor genera y dónde está el valor. Se dicen que más del 90% del valor capturado en la negociación se debe pues a la preparación de la situación. Entonces, este es un elemento estratégico súper importante cuando lo utilizamos porque nos permite entender la situación y pues cómo vamos, digamos, a abordarla. Les voy a contar un caso específico y es el caso de Bavaria. Entonces, bueno, todos ustedes saben que Bavaria es una de las cerveceras más grandes de Colombia y depende en gran medida de sus redes de distribución regional, las cuales están conformadas por pequeños y medianos empresarios que van a las regiones y distribuyen, digamos, este producto en tiendas, restaurantes, bares. Digamos que históricamente Bavaria y sus distribuidores han tenido a lo largo de los años algunas dificultades porque los distribuidores en principio reclaman mejores condiciones. ¿Respecto a qué? La exclusividad del producto, sus márgenes de ganancia y el apoyo logístico que Bavaria le da, digamos, a esos distribuidores. Entonces, digamos, este caso va a ser nuestro marco para mirar cómo nosotros tenemos que de alguna manera revisar la situación, revisar la estrategia y finalmente involucrar al negociador para poder hacer un buen acuerdo. Entonces, con este contexto, les cuento también que los temas en discusión sobre esa distribución siempre van sobre las cláusulas de exclusividad que son demasiado estrictas. De alguna manera, Bavaria quiere que su red de distribuidor sea exclusiva para ellos. Hay unos altos costos de transporte y refrigeración, y pues esto, digamos, en el contexto se ha ido poniendo más grave en la medida en que han habido negociaciones con los transportadores y los transportadores han podido de alguna manera subir las tarifas. Eh, Se tienen márgenes de ganancia limitados y sobre todo los distribuidores requieren establecer relaciones comerciales de largo plazo porque de alguna manera han invertido mucho solamente para el efecto de ser distribuidores de Bavaria y si se llegan a quedar sin eso, pues realmente pues quedan en riesgo sus finanzas. Entonces, esa es la situación. En este caso diríamos que es una situación comercial y lo segundo que vamos a ver es el tema de la estrategia. Entonces, la estrategia finalmente es la metodología con la cual podemos abordar una situación específica. En este caso, la estrategia elegida, digamos, para esa negociación fue negociación por principios, porque básicamente este tipo de negociación nos permite abordar una situación cooperativa, es decir, una situación en donde de alguna manera Bavaria y sus distribuidores, pues, están, digamos, tienen la perspectiva de cooperar para entre los dos crear más valor y poder mejorar ambos sus condiciones. Lo otro es que son relaciones de largo plazo por el tipo de negocio que manejan y pues hay bastante comunicación y confianza. Entonces, ¿qué nos dice negociación por principios? Nos da, digamos, cuatro principios básicos y uno general. Mm, El principio general nos dice duro con el asunto y suave con las personas. ¿A qué nos referimos con eso? Duro con el asunto es las partes necesitan de alguna manera obtener sus metas y objetivos. Es importante tanto para Bavaria tener una excelente red de distribuidores, llegar a todos los puntos de Colombia en donde se requieren sus productos y para los distribuidores, pues tener unos buenos márgenes de ganancia, también, digamos, establecer una relación comercial sólida que les permita hacer suficientes inversiones y no quedar desamparados, digamos, con esas inversiones hechas. Entonces, duro con el asunto, ambos deben conseguir sus metas.
Suave con las personas, negociación por principios, pone digamos, este principio, eh, tratando de decir que de alguna forma nosotros negociamos con personas y va a ser muy importante que preservemos esa relación con las personas. Y por esto eh, va a ser esencial que esa relación sea una relación de respeto, de colaboración y al final la única manera de lograr nuestros objetivos va a ser a través de las personas. Entonces dice, es muy importante cuidar la relación de las personas. Y los cuatro principios particulares es el primero, separar las personas del problema. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos considerar, en su caso, por ejemplo, Bavaria, que la red de distribuidores no es que estén poniendo problema, sino que tienen unas necesidades y unos intereses muy particulares que necesitan ser resueltos. Y que la única forma es poder entender a fondo, digamos, esos intereses, que es nuestro segundo principio, entender esos intereses particulares para poder resolver el problema. Es decir, el problema va a estar compuesto de los intereses de ambas partes y se deben priorizar. Si nosotros logramos entender los intereses de las dos partes y cómo estos se complementan, pues vamos a poder resolver el problema de negociación. Una vez nosotros hemos entendido esos intereses, vamos a generar opciones de ganancia mutua. Esto va a ser muy importante porque si nosotros generamos acuerdos que solo nos sirven a nuestra parte, pues evidentemente la contraparte no va a cerrar. Y eso hace que nosotros no solo estemos pensando en nuestros intereses, sino que también en el problema incluyamos las necesidades específicas de la contraparte y cuando generemos opciones que nos permitan ganar a ambos. Por último, está el tema de usar criterios objetivos y eso quiere decir tener referentes en el mercado, es decir, a los diferentes asuntos que vamos a negociar, poder ir al mercado, entender cómo se manejan y traer esos referentes para que de alguna manera hagamos justa la negociación. Entonces, con esos principios, la idea es llevarlos a nuestra mesa de negociación que digamos que aquí nosotros plantearíamos la mesa de negociaciones, sería el punto central. Esa mesa de negociación siempre debe llevar una preparación antes y una implementación y seguimiento después. Pero si nosotros fuéramos un poco más al detalle, entendiendo cuáles son esas etapas que se dan en la mesa de negociación, entonces lo primero que tendríamos que hacer es una construcción de clima de confianza con reglas claras y esto exigiría pues las habilidades de empatía y construcción de relaciones. Una vez nosotros hemos construido el clima de confianza en la mesa de negociación, entonces vamos al intercambio de información. Allí va a ser muy importante obtener datos, hechos descriptivos, es muy importante la habilidad de preguntar y la escucha activa. Es decir, el eje, digamos, de este momento de la mesa de negociación es la comunicación efectiva. El tercer paso es pues definir el problema. Entonces, como dijimos, plantear el problema con un entendimiento bilateral, entendiendo cuáles son mis intereses, pero también cuáles son los intereses de la contraparte. Y allí tenemos la habilidad de pensamiento crítico. Luego pasaríamos al tema de creación de opciones, que es buscar unas soluciones a ese problema que tiene un entendimiento bilateral. Eso nos da un pensamiento creativo y una vez tenemos todas las opciones, lo que debemos hacer es un diseño del acuerdo. Este diseño del acuerdo sería hacer una toma de decisiones involucrando las mejores soluciones para ambas partes. Entonces, una vez nosotros hacemos todas estas, digamos, barremos todas estas etapas en la mesa de negociación, pues tomaríamos una decisión y tendríamos, digamos, un acuerdo entre las partes. ¿Cómo de alguna manera se da este acuerdo? Entonces, en el caso de Bavaria, nosotros decimos que pasó de un enfoque que tenía un poco más rígido a uno colaborativo.
entendiendo que, digamos, el beneficio de su red de distribuidores redundaba pues en la solidez en entrega del producto de Bavaria y que eso al final de alguna manera beneficiaba a ambas partes. Allí, digamos, sería importante traer un poco la teoría de interdependencia social que nos dice que generalmente el comportamiento de las personas en un grupo depende de cómo están interrelacionados sus objetivos. Si de alguna manera las metas de las partes están interconectadas de manera que solo se logran juntas, entonces la aproximación, digamos, a ese problema debe ser la cooperación. En este caso, por ejemplo, básicamente Bavaria no puede entregar su producto sin su red de distribuidores y por su parte, la red de distribuidores, digamos que ya como tiene su red construida para Bavaria, va a ser muy difícil que logre sus objetivos sin tener a Bavaria como proveedor. De manera que el acercamiento ideal es cooperar, colaborar. ¿Y cómo lo lograron ellos? Hicieron mesas de diálogo en diferentes regiones. Es interesante mirar que cada una de las regiones tenía ciertas particularidades eh, y ciertas necesidades que fueran entendidas y de alguna manera diseñaron esquemas de incentivos compartidos, digamos, tanto en ventas como desempeño y penetración en nuevos mercados. No sé, tenemos algunos estudiantes que ya tomaron mi materia, tenemos también otras personas pues que están interesadas en el tema finalmente de negociación y las maestrías. Queremos contarles que, por ejemplo, estas mesas de diálogo en diferentes regiones requieren pues la habilidad de entender la negociación intercultural, un poco cómo se manejan diferentes culturas, que es lo que se ve en la tercera materia de negociación. Entonces, digamos, estos cursos de negociación de alguna manera van conectados y todos son importantes. ¿Qué pasa si las metas entre las partes son incompatibles? Entonces, ahí se generaría competencia, pero pues este de Bavaria no sería el caso. Digamos que una vez nosotros tenemos entendida la situación y tenemos entendida la estrategia, entonces nosotros pasamos al negociador. Aquí en el tema del negociador vamos a ver dos temas que son importantes. Primero, el perfil que tiene cada negociador y segundo, las habilidades. Como no alcanzamos a ver todas las habilidades, vamos a ver específicamente la habilidad de comunicación. Entonces acá tenemos nuestro cuadro de perfil negociador. Mm, y contarles que, digamos, en nuestra primera materia vemos, alcanzamos a ver algo del perfil negociador y el estilo, y vemos que los negociadores pueden tener 5 estilos: competir, evitar, ceder, cooperar y transigir. ¿De qué dependen esos estilos? Pues esos estilos básicamente dependen del interés que yo tengo en mis resultados propios y el interés que tengo en los resultados del otro. Es decir, si por ejemplo yo me preocupo muy poco por mis resultados y muy poco por los del otro, tengo un estilo tortuga evasiva. Digamos, este negociador generalmente tratan de no enfrentar, digamos, ese problema de negociación o ese problema de conflicto. Este perfil negociador también nos da el estilo de manejo de conflicto. Uno pensaría a veces que hay ciertos estilos que son ideales y otros estilos que no sirven, pero pues cada uno de esos de estilos tiene una aplicación específica. Entonces, por ejemplo, la tortuga evasiva tiene una aplicación específica y es, por ejemplo, en momentos de crisis y momentos en donde el conflicto prima, a veces es importante personas que no le den tanta importancia y se enfoquen en el conflicto, sino que puedan dejar, digamos, pasar la situación. Luego, si me preocupo mucho por mis resultados propios y poco por los del otro, tengo un estilo tiburón. Este estilo tiburón es ideal para las situaciones competitivas. Entonces, esas situaciones donde en la diapositiva pasada vimos que
las metas de alguna manera no están alineadas y lo ideal es competir. Típicamente nosotros en las negociaciones, en el aspecto que competimos es precio. Casi siempre las negociaciones comerciales hay un asunto que es precio y en ese asunto que es precio terminamos entre las partes compitiendo. Entonces, un tiburón competitivo nos serviría para esas situaciones, en especial las de precio. Si me preocupo poco por mis resultados y mucho por los del otro, tengo un estilo de sesión que es el osito de peluche, estilo osito de peluche. ¿Para qué son buenos, digamos, como esos negociadores? Ellos son más relacionistas públicos, digamos, negociadores que podemos enviar al frente para que haga relación con la contraparte. No son muy buenos discutiendo asuntos, sino son buenos con la relación y los podemos mandar para relacionamiento. Si nos preocupamos mucho por nuestros resultados y mucho por los del otro, tenemos un estilo búho colaborador. Y allí lo que estamos pensando es cooperar, que ambos ganen y generalmente lo que hacemos es todas esas etapas de la negociación, entender muy bien cuál es el problema de negociación, cuáles serían las mejores posibilidades para ambos y hacer una toma de decisiones. Y el último estilo que ven en la mitad, que es el zorro transigente, es cuando nos preocupamos medianamente por nuestros resultados y medianamente por los resultados del otro. Eh, digamos, ¿qué diferencia está con el búho colaborador? Que obtenemos resultados rápidos sin, por decirlo así, gastar tanto tiempo en entender los intereses de las partes, sino nos vamos a soluciones rápidas que le den algo de satisfacción a ambas partes, pero que no exploren del todo el problema. Este zorro transigente es bueno cuando yo necesito o decisiones rápidas o veo que el asunto no es tan importante y no le quiero, digamos, involucrar tanto tiempo y esfuerzo. Por último, tenemos el tema de la comunicación. Digamos que bueno, me voy a devolver un poquito. Si estoy entonces en el tema de Bavaria, yo debería tener en la mesa de negociación unos negociadores colaboradores que se preocupen mucho por sus resultados y mucho por los del otro. Es decir, es necesario que Bavaria gane y que los distribuidores ganen. Ahorita miramos cómo se dio la solución y digamos por qué este estilo de negociador sería el ideal. Cuando tenemos una mesa de negociación, también lo que sucede es que no vamos a negociar solos, sino que negociamos en equipos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un abanico de negociadores que pueden intervenir en diferentes tiempos de la negociación. Si estoy en un tiempo inicial, de pronto puedo irme con un osito de peluche que forme relación en la mitad podría tener de un búho colaborador que plantee muy bien los problemas y los temas de ambas partes y que proponga soluciones. Y en algunos aspectos, por ejemplo, particulares, podría irme con un tiburón competitivo cuando se trate, por ejemplo, de márgenes de ganancia o temas de precio. Y por último, tenemos aquí el tema de la comunicación. Una de las habilidades más importantes del negociador consiste en la comunicación. Digamos que la comunicación es el medio por el cual podemos negociar. A veces a veces y generalmente es comunicación verbal, pero también a veces tenemos comunicación escrita. Por ejemplo, cuando tenemos negociaciones en licitaciones o si uno tiene, por ejemplo, una subasta inversa, una subasta holandesa, uno dice, pero bueno, conmigo no se comunicaron verbalmente nunca, pero entramos a una negociación con una comunicación escrita mediada pues por un medio digital. ¿Cómo debe ser la comunicación? Entonces, básicamente, digamos que nosotros tenemos dos tipos de comunicación, depende del tipo de negociación que estemos manejando. Entonces, para negociaciones competitivas como las que decíamos de precio, entonces debemos tener una comunicación persuasiva, cuyo objetivo es influir y convencer. Eh, ahí estamos enfocados en quien emite el mensaje y lo que dice es generalmente más unidireccional y está orientada a que el otro cambie de opinión o yo lo convenza de algún tema en particular.
Y en el otro lado tenemos el tema de la comunicación empática. Cuando nosotros ya vamos a negociaciones más cooperativas, como en el ejemplo que estamos mirando hoy, pues yo necesito entender muy bien las dos partes. Y entonces el objetivo de mi comunicación va a ser comprender y conectar. Comprender al otro, comprender sus metas e intereses, por qué son diferentes, iguales que las mías, cómo las podemos alinear y conectar, digamos, esos dos mundos. Allí entonces tenemos un enfoque en el receptor y tenemos un enfoque no solo en recibir datos específicos, sino aquí muchas veces la clave en negociación es que podamos entender al otro y entender sus sentimientos, porque algunas peticiones están tienen un relacionamiento con la emoción que tiene el negociador en su momento. Y si es atendida, pues de alguna manera el negociador va a estar mucho más abierto de pensar en una serie de posibilidades. El flujo allí es bidireccional, es importante los intereses de ambas partes, es importante que ambos se expresen, es importante que ambos escuchen. Como resultado tenemos el vínculo y la confianza en los dos negociadores y allí iríamos como a una pregunta clave, es cómo te ayudo, cómo podemos construir juntos. Y con eso, entonces, se- eh, respecto al negociador, tenemos que en Bavaria, ¿quiénes estaban involucrados? Los directivos de Bavaria, pues básicamente el área comercial y de logística. Por ejemplo, un área comercial de Bavaria estaba definitivamente orientada a vender más y sabía que solo puede vender más si su red de alguna manera de distribuidores funciona muy bien. Y el área de logística también estaba totalmente alineado con su red de distribuidores. Por el otro lado, otro agente que teníamos era pues los distribuidores regionales y locales, cada uno con sus particularidades y sus intereses em, regionales. Y en algunos casos, en algunos sitios, en algunas regiones particulares, a la superintendencia que intervino para mirar todo lo que tenía que ver con condiciones de libre competencia. Entonces, esos eran los actores involucrados. Por último, y que pues ese era como el tema principal que veníamos a revisar aquí, cómo fueron pues los acuerdos entre las partes, pues cuáles fueron los acuerdos logrados y por qué, digamos, esos acuerdos fueron ideales. Entonces, el primer acuerdo era una exclusividad un poco más flexible, eh, en, de manera que le dejara a los distribuidores priorizar el producto de Bavaria, pero un poco reducir esa rigidez para no violar las normas de libre competencia. Entonces la red le dijo a Bavaria, mire, usted es el producto que yo principalmente voy a distribuir, pero tengo alguna flexibilidad de pronto de combinar algunos otros productos. El segundo es el apoyo logístico. Entonces, Bavaria, viendo que ha venido evolucionando el mercado y que los costos de transporte se han venido elevando en la medida en que, por ejemplo, hemos tenido condiciones de mercado como ha subido el valor de la gasolina y de alguna manera se han sentado los transportadores con el gobierno para pedir que las tarifas, digamos, se puedan aumentar. Entonces Bavaria decidió asumir parte de esos costos de transporte y entregar facilidades a la red de distribuidores, como por ejemplo equipos de refrigeración en los puntos de venta que les permitiera, digamos, llegar pues más fácil a esos clientes finales. Incentivos comerciales, que fueron descuentos progresivos y bonificaciones por alcanzar las metas. Entonces, Bavaria les dijo, listo, ustedes quieren mejores condiciones. Yo también quiero vender más mi producto. Entonces, hagamos un intercambio y es, vamos a mejorar las condiciones en la medida en que ustedes alcancen unas metas con bonificaciones y descuentos progresivos en la medida que alcanzan esas metas. Venden más, se beneficia Bavaria por el volumen, se benefician los distribuidores por, digamos, margen de ganancia.
Capacitación y tecnología, programas de formación en gestión comercial y digitalización de procesos de pedidos y entregas que le permitían logísticamente a los distribuidores tener una mejor perspectiva de los productos a entregar en cada punto y a su vez esa misma información llegaba a Bavaria y también le permitía de alguna manera poder producir y entender cómo era la logística de entrega de esos productos. Y por último, estabilidad contractual, que eran contratos de largo plazo que de alguna manera le daban mucha confianza a los distribuidores para poder invertir pues en el tema de flotas y bodegas, que son inversiones muy grandes y que ellos de alguna manera tenían mucho miedo de si perdían los contratos, pues estaban pagando créditos sobre las bodegas o eh, sobre, digamos, los camiones y todo esto pues les generaba mucha incertidumbre. Entonces, Bavaria les dijo, vamos a ir a largo plazo y con eso ustedes pueden, digamos, generar sus flujos de caja, los créditos con total confianza. Se beneficiaba Bavaria porque pues aseguraba la relación, se beneficiaban la red de distribuidores porque, digamos, aseguraban su inversión. Eh, todos estos acuerdos, digamos, tenían la característica de que eran colaborativos, es decir, eran gana-gana, ganaba tanto Bavaria como su red de distribuidores. Todos estos acuerdos eran sostenibles en el tiempo, los hicieron de manera que no eran para un momento particular, sino se podrían sostener en el tiempo, precisos, claros y bueno, tenían todas las características de unos buenos acuerdos. Entonces, bueno, con esto termino. No sé si tengan preguntas un poco sobre la presentación o ya pasamos pues a las preguntas sobre el tema de la especialización, la maestría. Pues, miremos acá. Yo no sé si estás por ahí, Zulma, me ayudas en el chat. Mira, vamos a ver si tienen preguntas. Entonces, tenemos aquí la pregunta de Julia que nos Ajá. dice, muy bien, muchas veces los estilos de negociación generan sesgos de percepción entre las partes. ¿Qué recomendaciones metodológicas sugieres para mapear los intereses de manera estructurada y facilitar un diálogo que permita pasar de la confrontación de posiciones a la construcción de valor compartido? Entonces, bueno, nosotros, digamos que por el tiempo no lo traje aquí, pero nosotros tenemos un documento de preparación de la negociación que nos sirve para identificar los intereses y de alguna manera focalizar nuestro, digamos, con toda nuestra preparación y nuestro despliegue en la mesa de negociación sobre los intereses y eso nos permite de alguna manera facilitar el diálogo. Porque si es cierto lo que dices, Julia, si mi estilo negociador, por ejemplo, es competitivo y el de mi contraparte es colaborativa, cada una de mis intervenciones pues va a empezarle a incomodar al otro. Entonces, pues la recomendación es, generalmente, y por ejemplo aquí en Bavaria, no es una persona la que negocia, sino es un equipo de personas. Entonces, dependiendo del acercamiento que queramos dar a la negociación, vamos a tener un vocero y ese vocero generalmente debería llevar el estilo de negociación de la situación. Entonces, un vocero con un estilo cooperativo. Y solo damos intervención, digamos, a las otras personas del equipo en la medida en que van siendo estratégicas. Entonces, inicialmente, por ejemplo, para el entendimiento y la empatía, vamos con colaboración. Si hay algún punto difícil en donde tengamos ya no que crear el valor, sino repartirlo, pues podríamos entrar, digamos, a dar vía a una persona más transigente o a una persona más competitiva. No sé si contesté tu pregunta. Sí, excelente, María Isabel. Perfecto. Perfecto. No sé si alguien más nos tenga preguntas, nos las pueden dar en el chat o también nos las pueden contar levantando la mano. Yo coloqué otra pregunta mientras todos van levantando la mano, que yo sé que deben tener muchas inquietudes, y es con el tema de la sostenibilidad. Hoy no solamente se negocian los temas económicos, en los cuales, digamos, mucho tiempo estuvimos
muy focalizados en las negociaciones con proveedores, etcétera, sino que hay sobre la mesa muchos temas ambientales y sociales. Entonces mi pregunta ahí es, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué estrategias o metodologías de acuerdo con tu experiencia te han funcionado para lograr que realmente esos temas que son de interés, que trascienden muchas veces a los intereses primarios de la negociación, queden incluidos y permitan esa sostenibilidad de la que tú hablabas de largo plazo? Ok, sí, es cierto. Incluso esa sostenibilidad nos genera un poco de valor. Porque, por ejemplo, no sé, estaba yo viendo hace unos días una empresa avícola que de alguna manera tiene unas mejores prácticas ellos como empresa avícola, pero estaban utilizando un proveedor, por ejemplo, de soya, y ese proveedor de soya tenía un poco, la soya, digamos, tenía un poco, un valor un poquito más alto del mercado, pero también garantizaba un tema de sostenibilidad. Entonces, hoy en día negociamos incluso esos temas porque a mí me conviene en mi marca poner, no solamente yo soy sostenible, sino mi cadena de proveedores es sostenible. Ujú, Incluso a pesar de que, pues todos lo sabemos, esa sostenibilidad nos lleva a que de pronto tengamos algo de mayor precio. Pero en general, digamos que toda la cadena se complementa y de alguna manera genera valor en esa sostenibilidad. Entonces, hoy en día, incluso esa sostenibilidad nos permite lograr acuerdos más fácilmente, ujú. porque toda la cadena es sostenible, porque la sostenibilidad de mi proveedor me puede ayudar en mi marca. Entonces, digamos que son complementarios y en muchas empresas ya se solicita que ese sea un asunto a negociar. Gracias, Marisabel. Hay otra pregunta Ay, en el chat que es de Diana Suárez. Ella dice, si yo soy emprendedora y debo tratar muchas veces este tema de precio, gana-gana, entre otras, ¿cuál sería el mejor estilo para abordar una negociación y o qué orden puedo llegar a ser, en qué orden puedo llegar a ser multifacética? Ah, ok, perfecta. Pues hoy nos fuimos con el tema cooperativo, que es negociación por principios, pero contarle a Diana que existe otro tipo de negociación, que es la negociación distributiva, donde estamos reclamando valor. Cuando reclamamos valor, entonces lo que hacemos es competir, un típico asunto es precio. De allá entonces debo generar unas estrategias diferentes. Decimos que, por ejemplo, las estrategias cuando abordamos un asunto competitivo es, por ejemplo, lanzar la primera oferta, hacer concesiones pequeñas, si te lanzaron la primera oferta, contraofertar. Son otro tipo de metodologías. Allí tenemos 10 estrategias que son interesantes y bueno, de pronto te puedo dejar ahí algo de literatura también para que la leas, pero entonces me tocaría puntualmente dejártelas. Son unas estrategias diferentes, no las vimos hoy pues porque no alcanzamos a ver todo, pero pues te recomendaría mucho hacer la primera oferta y en comunicación, tener una comunicación persuasiva como en base a argumentos. Listo, entonces ahorita ya en un ratico cuando estemos con las preguntas de la especialización, Diana, te mando un mensajito. tenemos otra pregunta en el chat, profe. Angélica Cáceres pregunta, ¿cómo puedes generar valor a largo plazo una negociación si mi producto es un commodity? Cuando mis condiciones de entrega, servicio y calidad son muy similares a los de la competencia. Ok, Angélica, entonces esa es una pregunta difícil y requiere una respuesta elaborada. Entonces te voy a dar un ejemplo que podría funcionar o no para ti, pero te doy el ejemplo porque la respuesta a eso es depende, tocaría hacer una investigación. Nosotros, por ejemplo, en la especialización tenemos una materia que se llama proyecto aplicado de negociación. Y alguna vez tuve una estudiante con este mismo problema y ella trajo la pregunta como proyecto en donde era una compañía química y pues era un commodity, decía pues lo incómodo es que si yo tengo un precio bajo, entonces me compras mucho, pero si yo
necesito tener un poco más de margen y subo mi precio, no me compra. ¿Qué puedo hacer? Hicimos toda una investigación interesante porque de eso se trata el curso y terminamos generando una solución que era bien interesante porque nos dimos cuenta que la compañía de ella y la compañía, pues y el cliente estaban muy cerca y ella estaba entregando un commodity líquido y se podía poner una tubería y poniendo esa tubería podría entregar en unas condiciones diferentes a la competencia de ese commodity y iba a ser siempre la solución preferida. Y era una cosa de hacer una inversión, pero la inversión era muy pequeña y iban a tener casi el cliente de alguna manera eligiéndolos como proveedor premium siempre. Pero ese fue un estudio particular y era porque las dos compañías estaban muy cerca, que el commodity se entregaba en una forma líquida y había la viabilidad de tener conectadas, digamos, como las dos industrias. Pero entonces tocaría ver tu caso bien. Listo. Y tenemos entonces a Angélica que dice, si no tengo referentes en el mercado, ¿qué criterio objetivo uso? Lo pregunto por la explicación en la lámina de negociación por principios. Entonces, generalmente tenemos referentes en el mercado a menos que nosotros vendamos algo que es muy especial. Si estás hablando de un commodity, lo general es que nosotros podamos tener precios y podamos referirnos a los precios del mercado. Ahora, si de alguna manera no tienes referentes en el mercado, entonces nos toca hacer una construcción especial para entender, digamos, el precio y las condiciones de ese producto o servicio. Porque no habría otra forma de tener un referente de precio. Es muy importante tener, digamos, un estudio, un referente, porque eso hace que la negociación se ajusta. De alguna manera, nadie quiere pagar más por un producto o un servicio de lo que se paga en el mercado. Entonces, tocaría construir allí específicamente el valor de ese precio o servicio o producto acorde a mis costos y acorde al beneficio que le da a mi cliente. Eh, Tenemos a Rocío, que dice, muchas veces se percibe que cuando trabajas como negociador con una empresa, el estilo de negociación viene más de la empresa, su cultura, que la persona negociador. ¿Esto qué tan sostenible es en el tiempo y realmente se puede considerar como una estrategia de compañía que las personas terminen aprendiendo un estilo o migrando un estilo definido? Digamos que el estilo negociador viene dado más por la personalidad individual de cada uno. Ahora, puede ser que en cierto tipo de empresas tengamos, digamos, que negociar más colaborativamente o más distributivamente o negociar más conflicto. Yo creo que ahí es como, de alguna manera, un mix entre mi perfil, quién soy yo y qué necesita la empresa. Porque nosotros como buenos negociadores deberíamos terminar influyendo en la empresa. A veces la empresa dice, bueno, aquí lo único que yo quiero es precio, pero nosotros como buenos negociadores deberíamos influir en la empresa y decir, oiga, un momento, aquí no es solo precio, sino hay otras características importantes para tener en cuenta. Entonces yo creo que es un mix. La empresa me influencia, pero nosotros como negociadores también podemos influenciar a la empresa para que mejore sus prácticas de negociación. Por último, tenemos aquí, Angélica. Estoy hablando de una nueva funcionalidad en IA, es un software que yo vendo. Lo de IA es nuevo, muy nuevo, por eso no tengo un referente. Estoy impulsando algo que no solo es nuevo en mi producto, sino en la industria y el mercado. Pues habría que mirar si hay otros mercados que no sea el colombiano o el latinoamericano que ya lo tienen y cómo se puede valorar. Digamos que nosotros tenemos dos formas de valorar servicios y productos. Primero, por nuestros costos o segundo, por la utilidad que le permite dar a mi cliente.
Si la utilidad es muy grande, yo puedo subir el precio porque estoy reemplazando, digamos, mm, algo que él tendría que costear. Entonces me explico. Por ejemplo, hoy en día en el sector inmobiliario, la House ha venido desarrollando inteligencia artificial de manera que permite identificar al cliente y llevarlo por un embudo de ventas hasta un momento en donde podamos efectivamente que una persona aborde a ese posible cliente y le venda un inmueble. Si nosotros vamos a costearlo, podría tener un precio, pero si tú quieres saber cuál sería el referente en el mercado, mira todo ese proceso que se está ahorrando tu cliente, cuánto vale y dale una ventaja sobre su precio anterior y ahí podrías, digamos, costearlo. Eh, entonces, ¿qué más tenemos? Carlos, que muchas gracias, muy bien, Carlos. Camilo, le generas más valor al cliente de manera que él de alguna forma que sea más eficiente que el costo, exactamente lo que yo estaba diciendo. Si logras ser Mm. más eficiente que el costo de él, entonces pues tienen pues, un excelente producto y pues lo podrías de alguna manera, podrías entender cuál es el precio. Lina. Me dice, ¿cómo determino si efectuar la primera oferta es la estrategia más adecuada cuando existe alta incertidumbre y falta de criterios para conocer la posición de la contraparte, ya que puede ser contraproducente lanzarse y saber que se pierde o no se alcanza el valor que se desea? Sí, Lina, tienes toda la razón. Decimos que lanzar la primera oferta es una estrategia excelente porque ancla psicológicamente a la contraparte y lo predispone a conceder. Entonces, la primera oferta es muy importante. Solo tiene una excepción. No la puedes lanzar cuando hay incertidumbre. Cuando tú no sabes cuál es el precio del mercado y no tienes un referente, no puedes lanzar la primera oferta porque cuando la lanzas lo que haces es que podrías, esto es ya más técnico, pero podrías dividir la zona de posibles acuerdos. ¿Qué significa? Podrías jugar en tu contra. Podrías lanzar una oferta que no te favorece, sino que te desfavorece. Entonces, si hay alta incertidumbre, no conozco el mercado y no hay información, no debo lanzar la primera oferta. Diana nos dice, ¿puedes hacer un ejemplo de la primera oferta, por ejemplo, en un escenario de una rueda de negocios? Bueno, digamos que allí tendríamos, pues para lanzar una buena oferta deberíamos tener la información particular de lo negociado. Eh, pero, digamos, el lanzar una primera oferta, digamos, debes primero poner un precio con el mayor valor del mercado, más menos 5 o 10%, dependiendo en el mercado que estés. Y luego debes tener unos muy buenos argumentos para, de alguna manera, soportar esa oferta. Eh, Sería de pronto que, Diana, que me contaras un poquito más para pues, poder entender más el escenario de una primera oferta, cómo la llevarías, qué porcentaje y cuánto debería ser y cómo la deberías de alguna manera argumentar. ¿Cómo lanzar una primera oferta cuando conozco el precio y conozco la necesidad, pero no conozco la competencia? Digamos que yo no necesito conocer toda la competencia, pero sí necesito conocer el mercado. Se dice que si uno es vendedor, deben lanzar una primera oferta que sea ojalá lo más alto que se haya visto pues en ese mercado. Y si soy comprador, la más baja que se haya visto en el mercado. Eh, Nos tocaría es como ya entrar un poco más sobre cuál mercado es. No necesitas conocer tu competencia directa, pero sí al menos necesitas conocer los productos, servicios y los precios del mercado. Mauricio nos dice cómo enfrentar negociadores competitivos y duros. Eh, Ahí tendríamos que mirar como un poco más específicamente en qué contexto negociador están esos negociadores, por qué son competitivos y por qué son duros. Si es una negociación que solamente es para distribuir valor,
pues es porque definitivamente las estrategias son estrategias competitivas, como lanzar la primera oferta. Si son competitivos y duros en escenarios colaborativos, entonces ahí sí la idea es que tú los influencies para que ellos cambien su estilo de competencia un poco más a cooperación. Pero esa es un tema que es un poco más largo, Mauricio, y pues aquí no creo que te pueda dar muchas más pistas. Diana dice, yo vendo confección al mercado internacional, muchas veces son cantidades, pero solo conozco la necesidad cuando nos sentamos en la rueda. Em, yo creo, Diana, de pronto que podrías, digamos, tomar información, por ejemplo, de rondas pasadas, de años pasados. Debería yo llevar algo de información porque definitivamente lo que me da ventaja a mí en negociación lo que me da un poder contextual es tener información. Eh, y esa información pues me ayuda a poder negociar mejor. Listo, yo creería que esas son como las preguntas que tenemos. Ah, tenemos aquí otra Angélica. Dice Angélica, en un evento estilo feria empresarial, ¿es mejor exponer mi empresa o mi producto o mejor abordar al cliente con la escucha activa de situación actual? En ese escenario, ¿cuál es el perfil del vendedor correcto? Eh, Casi siempre cuando tenemos un evento estilo feria empresarial, tenemos que los clientes se acercan a nosotros con alguna inquietud. Yo diría que es mejor de alguna manera abordar esa inquietud y preguntarla. Si él ya después de preguntarle nos dice, no, solamente me acercaba porque me llamó la atención esto que dices, ahí sí, entonces podríamos abordarlo con ese producto o servicio pues que le llamó la atención. Camilo dice qué estrategia puede usar cuando la base de la negociación es el precio en estilo tiburón. Entonces, Camilo, allí las estrategias en negociación competitiva son 10, de la cual la más, digamos, la que más funciona, que yo llamo la estrategia como la reina en ajedrez, la que es más versátil, es lanzar la primera oferta, porque la primera oferta ancla psicológicamente a la contraparte y lo predispone a conceder. Ahora, esa primera oferta debe estar muy bien sustentada y debe ser aspiracional en el mercado, pero que aún se pueda justificar, o sea, que yo pueda justificarla con los valores de mercado. Ahora sí creo que acabamos. Listo, Luz Meridiana, ahora sí, entonces te dejo. María Y a Isabel, Julia también. muchas gracias a todos por participar en esta clase. Bienvenido siempre. Entonces, no sé si hay alguno tiene alguna inquietud relacionada con el programa, pues se puede quedar. Vamos a estar acá junto con Julia un ratico más. Muchas Muchas gracias a gracias. Luz Miriam y a Julia por la invitación.